Buenos días. Hoy vamos a trabajar un poquito desde los conceptos teóricos de dos temáticas que incorpora la asignatura en función de ir viendo las últimas escuelas o enfoques que están apareciendo dentro de lo que es una temática que es el desarrollo rural territorial y además otro enfoque también en construcción. Cuando decimos en construcción, esto es porque son etapas en las que va desarrollando sus conocimientos la ciencia y que todavía no tienen como una escuela o un marco conceptual absolutamente conformado. La que les decía, la segunda, son los planteos que trabajamos como economía ecológica. Recuerden ustedes que dentro de lo que venimos viendo en la asignatura, hemos planteado que la sustentabilidad, no solo de los sistemas agropecuarios, sino del conjunto que conformamos como sociedad y espacio ambiental, está basado y debemos analizarlo tanto desde los componentes económicos o la dimensión económica que podemos estar observando, además de incorporar también la visión de los procesos sociales que lo contienen y que también son impactados por las actividades económicas que realizamos, y esto además está enmarcado en un contexto ambiental. Entonces, de esa manera, recuerden que lo que nosotros trabajamos como sustentabilidad está basado en la interacción de estas tres dimensiones. Y en el caso en particular de hoy vamos a tomar parte de las acciones que se trabajan en estas tres dimensiones, porque lo que empezamos a ver también es que hay las situaciones, no solo desde el planteo de una unidad productiva económica, como puede ser una empresa agropecuaria, también inmersa nuevamente en este contexto que estamos hablando de medio social y medio ambiental, no está aislada de las diferentes posibilidades de análisis y de propuestas que se pueden generar. Más allá de esto, tengan en cuenta que el componente social no es solamente el componente social directamente involucrado con la empresa agropecuaria, sus trabajadores, su parte gerencial, sus interrelaciones con el medio, sino también el conjunto de pautas legales, pautas de políticas que impactan en todo ese sector. En ese sentido, hay que recordar un poquito cómo los diferentes programas o procesos de desarrollo se han venido desarrollando, se han venido trabajando. En lo que hace a la práctica de las políticas públicas trabajadas hacia el sector agropecuario, podemos encontrar diferentes etapas y esas etapas ustedes las pueden ir relacionando con diferentes concepciones del desarrollo. Acá la palabra principal sigue siendo desarrollo. ¿Y qué entendemos por desarrollo? Ustedes han visto en temas anteriores que obviamente la definición de desarrollo va más allá del primer planteo económico, que sería crecimiento. El desarrollo no solo involucra el crecimiento, sino somos un poco más ambiciosos en lo que estamos planteando. Desarrollo, podemos decir que tenemos una idea de que vamos hacia una idea de bienestar social. Al decir desarrollo, decimos que está bien, es crecimiento, pero no es solo crecimiento de un sector en particular
el espacio productivo, de quienes son los que hacen mover los factores de la producción, sino también el necesario equilibrio, y ahí en los indicadores veíamos la noción de equidad, digamos, entre el conjunto social que está involucrado. Cuando hablamos de desarrollo también estamos refiriéndonos a que ese desarrollo debe impactar favorablemente en todas las dimensiones que nos podamos plantear, tanto en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Entonces nos exige comenzar a ver diferentes momentos en que esa definición de desarrollo, los planteos de desarrollo, muchas veces desde los organismos centrales que hacen al apoyo al sector agropecuario, se han venido planteando. Y el tema empieza con que, bueno, después de 10.000 años de agricultura, pero acompañados con el momento de producción, los cambios ocurridos sobre todo a mitad del siglo XX, en función de lo que fueron las guerras mundiales y el posterior cambio de escenario, en donde encontramos un planteo de mundo bipolar. Y ese mundo bipolar, los polos, era un planteo de visión del desarrollo basado en el capital, mientras que desde el otro punto tenemos un planteo de desarrollo basado en no tener una situación de propiedad individual, sino de propiedad pública y de manera planificada, como sería un modelo más de tipo comunista. Nosotros, en ese contexto, empezamos a encontrar en lo que hace a los planteos de desarrollo, en particular ya lo tomamos hacia un sector como América Latina, esas tensiones que las veíamos no solo a nivel político, también empiezan a trasladar un poco cuál es la visión y las necesidades que se plantean desde los organismos públicos internacionales de fomento, con capacidad de apoyo a las políticas del sector. Necesitan plantear una situación de hacia dónde poder gestionar y hacia dónde poder superar algunas dificultades que esos modelos de desarrollo se plantean. Obviamente, una situación de pobreza en algunas de las regiones que veamos obligaba a pensar en situaciones o políticas que nos permitan superar esa situación de pobreza. Y en ese contexto empiezan a aparecer propuestas de políticas públicas de apoyo. Y empiezan a aparecer, dicho ya en la jerga tradicional, los programas de apoyo al desarrollo. Obviamente cada uno lleva implícito la concepción que tenían de cómo plantearse ese desarrollo. Primeramente los tipos de propuestas que aparecen en los 60, y esto expresado mayormente en lo que es América Latina, primero en los países andinos, en donde lo que se encontraba era población campesina, población rural, aislada, viviendo en comunidades, pero en donde obviamente los estándares o las necesidades de calidad de vida eran los más notables respecto a otras situaciones. Recuerden que en ese momento también, digamos, la población de América Latina en general no tenía el nivel de urbanización actual. Estamos hablando de países que en ese momento muchos de ellos no superaban el 50 o el 60% de población urbanizada respecto a la cantidad de población rural. Entonces estamos hablando del momento en donde la población rural aún estaba, o la distribución de la población en los países estaba mucho más equilibrada, si se quiere, que en los momentos actuales, en donde en muchos países alcanza prácticamente el 90% de la producción, de la población en zonas urbanas. ¿Qué se plantean en su momento? Bueno, tenemos situaciones de pobreza, de escasos niveles productivos, tenemos situaciones de
desde lo que son los organismos públicos, científicos y de investigación, se han desarrollado toda una serie de tecnologías y sin embargo, cuando vamos a la zona de aplicación de esas tecnologías, hay solo un pequeño conjunto de empresas de mayor magnitud que pueden asumir esas tecnologías y aplicarlas y logran buenos niveles, rentabilidad, etcétera. Recuerden que coincide también con el momento de expansión de la mecanización, incorporación de variedades mejoradas, incorporación y uso masivo ya de biocidas, tanto los que son herbicidas, los fertilizantes e insecticidas. Entonces, dentro de ese conjunto de nuevas tecnologías que se proponen para incrementar producción y con esto obviamente lograr al tener mayor producción, mayores ventas, mejorar los ingresos generales de esa población y a través de eso pautar digamos, lo que podrían ser las posibilidades de desarrollo. Entonces se plantea, bueno, tenemos tecnología, tenemos estas posibilidades, lo que nos hace falta es ver las posibilidades de mejorar esas condiciones y que el acceso a la tecnología por parte de productores campesinos, de la población rural, de agricultores, pueda tener acceso a estas tecnologías. Y entonces los primeros programas de desarrollo que aparecen en este sentido, tomados como una propuesta dirigida al sector agrícola basada en las mejoras productivas de sus sistemas. ¿Qué se pensaba en ese momento? Bueno, si quizás las poblaciones lo que no están teniendo es capacidad de comprar o adquirir esta tecnología, lo que podemos hacer es facilitar ese punto. Entonces comienzan a aparecer muchas propuestas de desarrollo a través de diferentes programas o proyectos dirigidos a estos sectores y que lo que están proponiendo son mejoras de las técnicas, mejoras en la capacitación, mejora en las pautas productivas, la capacidad, por ejemplo, de facilitar la adquisición de un medio como el tractor o diferentes tipos de arados, aperos, pequeña maquinaria o maquinaria para cosecha. Entonces, esa fue la concepción de las primeras ayudas y apuestas por el desarrollo. Y recuerden, estamos hablando de promediando años 60. Diferentes propuestas se han venido eslabonando una tras otra. El tema es que, al evaluar esas propuestas y su acción, el impacto que han tenido real sobre las comunidades, después se observaba que no encontraban una respuesta en sí de lo que supuestamente los organismos que habían planificado esto se habían planteado como objetivo. Entonces esto obliga a comenzar a replantear, pero ustedes van a escuchar muchas opiniones y que aún en la actualidad se siguen repitiendo, en donde lo que se plantea es que, bueno, ¿será que no quieren tecnología, que el agricultor no quiere aprender, que el agricultor prefiere otra situación, que, bueno, se niegan a la tecnología? Esto obviamente impacta fuertemente también en quienes planifican, en el conjunto técnico encargado de llevar adelante esas propuestas. Obviamente, ¿cuáles eran los componentes de esa propuesta de desarrollo? Por un lado, acceso al crédito o incluso subsidios para algunas tecnologías, la capacitación y asistencia técnica a través de algún equipo técnico encargado de esta situación. En esto, obviamente, los ingenieros agrónomos, zootecnistas, veterinarios, con una gran participación. Y a partir de ahí, bueno, ver qué pasaba. Una de las cuestiones que empiezan a plantearse, pero este tipo de propuestas, ¿por qué no nos están dando el resultado que buscamos? Si nosotros somos tan buenos, estamos llevando todas las cosas que hacen falta, digamos, esto desde la ironía también. Y bueno, se comenzó a ver que hay diferentes posibilidades de trabajar la tecnología y que no necesariamente era la demanda o la necesidad que se quería cubrir en la zona.
¿Por qué? Porque decía, bueno, sí, la verdad nosotros estamos mejorando excelente la parte productiva, hay predios o productores, hacemos las demostraciones y nos dan excelente rendimiento y demás, pero si le preguntamos algo a la gente nos sigue diciendo, che, pero nos falta el médico, no tenemos, o tenemos excelente producción, pero no tenemos camino cómo sacarla. Tenemos una buena producción, pero bueno, mi máquina funciona con energía y yo no lo tengo resuelto a nivel local. Entonces también comienzan a aparecer que, claro, las demandas son múltiples y los organismos de desarrollo entonces empiezan a generar un fuerte apoyo basado en ese momento también en toda una serie de gobiernos que tienen en la planificación las obras de infraestructura necesarias que puedan plantear el desarrollo. Yo no puedo entregar equipos de riego, mejorar el sistema de riego en donde no tengo sistema primero de almacenaje de agua, obra de infraestructura, canalizaciones, capacidad de almacenaje. Es decir, lo que yo necesito ir poniendo a disposición no solo de un predio, sino de todos los predios en su conjunto, por ejemplo. Entonces, comienzan a aparecer las necesidades de avanzar en infraestructura, electrificación rural, caminos, mejores infraestructuras en mercados. Si yo manejo producciones que tengan que ver con fruta, hortalizas y que necesitan frío, cadena de frío, otras necesidades de embalaje, etcétera, también tengo que generarlo. Entonces, bueno, los organismos de desarrollo también comienzan a plantearse y presionan sobre los gobiernos en función de estas otras necesidades. Claro que además, con todas las discontinuidades políticas de los momentos que hemos tenido desde mediados de los 60 prácticamente hasta los 80, fines de los 80, en donde se comienza a estabilizar nuevamente en la zona después de sucesivos golpes militares y demás, lo mismo, seguían quedando pendientes de estas posibilidades. Obviamente, en momentos en donde los gobiernos eran militares, había mucho menos preguntas, digamos, a qué es lo que hacía falta, y obviamente la capacidad de demandas y de organizarse por parte de las comunidades estaba más que limitada. De hecho, mucho de la situación de masacre que se ha vivido en estos países ha sido sobre líderes y dirigentes que estaban obviamente a cargo o junto con su gente, digamos, conformando organizaciones. Porque obviamente también esto tiene un componente político importantísimo. No obstante, promediando los 80 y demás, aparecen otras concepciones del desarrollo también. Y recuerden que lo que fue, junto con los gobiernos militares, lo que apareció también como propuesta más firme, digamos, del modelo de extensión, como también lo hemos visto en otros prácticos, fue un modelo transferencista, en donde en vez de replantearnos si había cosas que no estábamos haciendo bien, no, lo que nos planteamos es profundizar la misma situación de generar paquetes tecnológicos y transferir esos paquetes tecnológicos a un contexto al que lo debemos acomodar para que ese paquete tecnológico funcione bien. Un híbrido, una semilla mejorada, tiene un potencial. Y se habla de potencial. Y ese potencial, ejemplo, maíces. Decir, bueno, los productores, ¿cuánto están obteniendo de maíces? 2.500 kilos por hectárea. Bueno, pero si tenemos semillas que tienen un potencial de 10.000 kilos. Entonces, bueno, trabajemos sobre ese potencial. Claro, pero ese potencial, ¿cómo lo produce esa semilla? Con un excelente cuidado y preparación de su suelo, con la cantidad de fertilizantes, nutrientes, el control de herbicidas para evitar la competencia, el manejo de plagas en función de que liberen a la planta para que exprese su potencial, y posteriormente la posibilidad de, obviamente, dentro de una mecanización que permita realizar todo esto y llevar cultivos de manera bastante precisa, las densidades, etcétera,
Imagínense cómo trabajar densidades en comunidades rurales, aisladas, en relieves de pendiente, en situaciones de fertilidad, de suelos bastante complicadas, en donde mover sus producciones y su medio, digamos, están muy limitados por lo que tenemos disponible. Estoy trabajando con bueyes, obviamente no puedo tener, es muy difícil que tenga un camión para trasladar la producción que pueda estar intentando sacar. Y si además, muchas veces, con otras necesidades concurrentes, donde no solo es la producción lo que yo estoy mirando, sino o la educación de mis hijos, las necesidades que puedo tener de salud, etcétera, digamos, lo que necesitan esas familias también es disponer de otros medios durante el ciclo productivo que les permitan salvar las otras situaciones y el otro planteo de vida que están teniendo. Se hacen así entonces las propuestas más críticas todavía y en donde claramente, y ustedes ya han visto en otros momentos de la asignatura, han ido produciéndose desequilibrios, inequidades sociales, transformaciones que lo que han ido haciendo es, en vez de consolidar y de favorecer el establecimiento y crecimiento y desarrollo de las comunidades en la situación que estaban inicialmente, finalmente lo que se ha visto es que un mayor proceso de concentración de tierras. ¿Por qué se concentran las tierras? Porque alguien las tiene que vender. ¿Quiénes son los que venden? Bueno, los que no tienen la capacidad de llegar a mantener un estándar mínimo de calidad tanto en la producción, calidad y cantidad tanto en la producción como en las posibilidades de ingreso que tienen. Y bueno, obviamente esto hace que haya gente que haya tenido que abandonar sus pautas culturales, tradicionales, etcétera, de vida y producción y tengan que vender todo, digamos. Entonces, esas son las tierras que se concentran, no hay otra posibilidad de comprimir tierras. Bien. Con los años 90, si bien aparecen las propuestas, y es obviamente una profundización del modelo neoliberal, el avance de la globalización, el planteo de un mundo integrado, el de mejorar las posibilidades locales para insertarse en un mundo global. Esto hace que incluso comiencen a aparecer para lo que era el modelo neoliberal, lugares en donde uno sí se puede plantear esa integración y ese acople, digamos, a esa economía mundializada. Si yo tengo producciones que pueden ser en mi lugar, a través de diferentes factores climáticos, de suelo, etcétera, una producción competitiva y que se pueda eslabonar con ese mercado globalizado. Y hasta ahí está buenísima la película. El tema es que, ojo, la mayoría de las veces lo que ocurría es que justo no te tocaba estar en ese lugar que iba a ser el beneficiado. ¿Y entonces qué pasaba? Hasta esto es de la propia experiencia, digamos, o sea, se hablaba de cuáles eran las zonas viables y lo que no era viable. Imagínense lo que es pararse de una institución estatal y decir, bueno, sí, lo viable será la pampa húmeda, que anda bien, tenemos excelentes productividades, tenemos los niveles de los rendimientos, etcétera, la tecnología, está todo bien. Ajá. Pero vos como país además tenés que decir, che, pero y todo lo demás que nos está quedando es inviable. Obviamente eso era viable o inviable en función de la visión del Banco Mundial, la visión de los organismos que venían apoyando esto y que obviamente traen la carga de la concepción del desarrollo que ellos estaban planteando. Esa concepción del desarrollo, no se olviden que era la concepción del derrame, que en algún momento, digamos, tanta acumulación de capital, de servicios, de las bondades del sistema iban a derramar, a apoyar a las otras zonas inviables.
Las consecuencias no las hemos logrado verificar en la realidad, más que en situación desfavorable. Esto no derramó, esto siguió ampliando la capacidad de esa copa para concentrar en menos población, en un tipo de empresa agropecuaria que tiene un perfil mucho más, más competitivo, basado en sistemas productivos que se hagan eficientes, y una de esas eficiencias era con menor incorporación de la máxima tecnologización y obviamente la menor incorporación de trabajadores. Obviamente, si vivimos en un medio rural y no tenemos capacidad de trabajo en actividades rurales, ¿qué nos queda? O ser policía, o trabajar en la comuna, y si no tenemos esa posibilidad, o ser maestro, con suerte, pero ¿maestro de quién? Si la población finalmente, como no tiene esa posibilidad, se estaba yendo. Esto se sigue verificando. Esto no es algo que ya dejó de pasar, que fue solo en los 90. Si ustedes recorren zonas rurales tucumanas, van a seguir encontrando situaciones de viviendas totalmente ya desocupadas, hechas viviendas que en su momento le van a encontrar muy buena estructura y demás, de conformación, paredes, techo, etcétera, y sin embargo ahora ya están deshabitadas totalmente. Escuelas que se siguen cerrando. Y les estoy hablando de la zona central baja, Cañera, por ejemplo. Ahora, de la 38 hacia arriba estamos de 10, y es más, es donde se ha ido concentrando la población. Muchos del proceso de migración rural no solo ha sido hacia las grandes ciudades, sino que lo que se ha verificado en las zonas rurales es que esa población rural se ha ido redistribuyendo en los lugares en donde tenían mejor acceso a servicios o posibilidades laborales. Entonces ese mismo movimiento, migración de personas que vemos que hace crecer enormemente una ciudad como la de San Miguel de Tucumán, confluyendo ahora en ser el quinto aglomerado urbano del país, también la verificamos en Famaillá, en Montero, en Concepción, en Aguilares, a lo largo de los pueblos que siguen siendo referencia, digamos, dentro de su territorio, de su comarca. Volviendo un poco entonces a los planteos, es que empiezan a aparecer planteos de desarrollo que dicen, por ahí esta cuestión tan globalizada y demás nos está dejando mucha gente de lado. ¿Qué pasa si habrá otro tipo de propuestas? Y empieza a aparecer algo que ustedes van a escuchar hablar del desarrollo local. Empiezan a aparecer que hubo, aún en esta situación crítica de mala situación generalizada, había lugares en donde, en función de determinadas condiciones, y la gente no le iba tan mal. Entonces acá la ciencia, más que desde la propuesta teórica, comienza a trabajar al revés, comienza a trabajar de cuáles han sido las propuestas o los tipos de condiciones, características que se han dado para que esas conformaciones, en realidad, si a todo el mundo le iba mal, le debería haber ido mal. Pero ¿qué pasa acá? Empiezan a ver que hay diferentes situaciones en las zonas rurales, muchas veces basadas en que eran situaciones donde había algo de procesamiento, estaban quizás como desconectados de lo que era ese planteo globalizador más grande, y que había alguna pequeña transformación o incorporación de valor agregado. Valor agregado, recuerden, es trabajo. No se expresa de otra manera, digamos, o sea, no es que se incorpora valor gratuito, ese valor es trabajo. Si alguien antes tenía leche y ahora tiene queso, es porque trabajó, puso a disposición infraestructura, conocimientos, etcétera, y lo que tiene ahora para vender ya no es un litro de leche a $1, sino un queso de 25 pesos. Y ese cambio de valor, que lo podemos medir como valor agregado, en realidad son las horas de trabajo y la inversión que hizo para lograr eso. Esto en lo simple, digamos. En un planteo territorial empiezan a aparecer que esas situaciones, muchos de ellos basados en procesamiento, trabajo en agroindustria, esa agroindustria como artesanal que se habla, como un contrasentido en la misma frase, porque estamos diciendo industria, que sería lo contrario a lo artesanal, a lo manual específicamente.
Pero claro, están trabajados tan en pequeña escala que de alguna manera, incluso los mismos organismos internacionales tratan de darle un nombre, digamos, al que lo puedan identificar. Entonces se termina conformando esto de agroindustria artesana, que incluso después avanza, y en la actualidad ustedes van a escuchar hablar de sistemas agroalimentarios localizados ahí en un punto. Y como sistema agroalimentario, claro, porque se han dado cuenta que hay una relación entre la producción, los momentos de transformación, las capacidades de transformación locales, la aplicación de conocimientos y el mercado y la posibilidad que tenía. Ojo que a veces hay productos de eso, de tan excelente calidad que se han incorporado perfectamente al mercado globalizado. Yo les doy un nombre, Salamine de Colonia Carolla. Claro, y era un punto, una comunidad, una comarca que tenía sus tradiciones de un devenir, en ese caso de inmigración, la incorporación local, el tipo de animales que trabajaban, etcétera. Y después incluso desde la ciencia se empezó a trabajar en cuáles eran las características propias de cada uno de las tipicidades, el por qué se logra eso ahí y no se lo logra en otro lugar. Volviendo, entonces estas concepciones de desarrollo local comienzan a hacer ver que hay otras posibilidades. Entonces los organismos también dicen, bueno, debe haber otras particularidades que quizás no estamos teniendo en cuenta y que hacen que los procesos de desarrollo que podamos plantear en determinados lugares tengan algunas opciones. Y entonces empieza a aparecer, sí, esta concepción de que ya no es la propuesta la que tiene el valor en sí, sino que desde el territorio, desde ese lugar, desde esa concepción, de lo que involucra ese territorio, esa identidad. Y que no es a veces un territorio político, a veces sí coincide con el territorio delimitado por una comuna, y otras veces han visto que no, que esos predios y demás superan a veces la situación de una división política. ¿Por qué? Porque se daban situaciones en que esa situación de mejora, de las posibilidades, involucraba a más de un gobierno local. En los 90, recuerden también, fue muy fuerte la situación de desarmar ese Estado nacional y pasarlo a lo que son gobiernos locales como una propuesta superadora, en función de eficiencias y otras características además que desde el modelo neoliberal lo plantea. Ahora, es cierto que se ha desarmado y supuestamente, digamos, se ha, en algunos casos, tomado a nivel provincial y en la mayoría de los casos se ha tomado el foco en los niveles municipales o comunales. Ahora, no se han transformado ni se han redistribuido de igual manera los recursos que aquel Estado enorme manejaba en su momento, también de la misma manera en los conjuntos locales. Y entonces en esto también se ha dado la supuesta viabilidad entre algunos municipios y comunas que tenían ciertas particularidades respecto a otros en donde no las había y han quedado muchísimo más limitadas. Entonces una gestión de mantenimiento de caminos, que de hecho ha sido una de las cosas que se ha derivado para que, por ejemplo, los municipios trabajen. Bueno, está bien, vos me das la función de que yo mantenga los caminos. Ahora, facilitame por lo menos una motoniveladora, porque si no, a pala y pico, obviamente es muy difícil. De hecho, eso es lo que ha pasado. Entonces decíamos, había un nivel local en donde a veces puede coincidir o no con un nivel de gobierno local. Ejemplo, en este caso vamos a hacer que la zona en donde vemos que la concentración de productores, este tipo de familias y demás, estaba localizada, lograba un buen impacto de su desarrollo, en este caso lo vamos a hacer que coincida con dos tipos de gobiernos locales, uno ubicado en esta zona y otro ubicado en esta zona. Estamos haciendo un esquemita como un mapa que lo estamos mirando de arriba.
obviamente lo que tenemos son a veces pequeños conjuntos urbanos y lo demás un parcelamiento agrícola, agrícola, pecuario. En el territorio habrá una situación, obviamente si estos están trabajando juntos deben tener caminos que los intercomunican, comparten recursos, a veces comparten cuenca, ejemplo, si bien tenemos una situación de ríos o de cursos de agua, los recursos productivos que estamos necesitando. Tenemos, muy posiblemente comiencen a aparecer núcleos organizativos, no están aislados, no son conjuntos, qué sé yo, de 500 productores, cada uno individual. Es muy probable que esto tenga una conformación institucionalizada en grupos de productores, cooperativas, organizaciones. Están agrupados, están pensando en conjunto. Empiezan a aparecer eslabonamientos y articulaciones con los niveles de gobierno. Es más, es muy probable que ese mismo delegado comunal también sea productor y sea parte del crecimiento de poder que ha tenido este conjunto poblacional. Uno de los términos que empieza a aparecer con frecuencia como objetivo de los programas de desarrollo es el empoderamiento, devenido de una palabra inglesa, del empowerment, a hacer es un anglicismo llevado al castellano, digamos, como empoderamiento. Pero que habla de un proceso en donde en realidad son los participantes o actores los que cobran relevancia, y al cobrar relevancia no solo porque lo pongan en un estrado, sino porque son los que toman las decisiones. Tomar decisiones en esto también significa no solo la gestión productiva, sino tomar la decisión sobre las acciones que me competen como territorio, mis responsabilidades también con el conjunto social que tengo a la vuelta, mis responsabilidades con el conjunto territorial y ambiental que me ampara y que es el que me ha cobijado toda la vida y el que pretendo que siga siendo disponible por mis hijos. Entonces, hablar ahí ya de territorio, empezamos a encontrar que ya tiene otras características. Ya el territorio no está definido por quien planifica, sino está definido por los actores que están funcionando en ese espacio físico. Por eso además le marcaba que a veces puede coincidir o no con una división política. Esto sí lo plantea el Estado, esto lo plantea la planificación. En cambio, este territorio no necesariamente está planteado desde la planificación. Entonces, esa definición de territorio ya no es una definición que pueda ser taxativa, es una definición que se va construyendo. Una definición que también se puede modificar si hay conjuntos sociales y demás que en el proceso se van incorporando, quizás este territorio también crezca, que crezca el tipo de interrelación y funcionamiento que están teniendo. Entonces ya no es una definición tan taxativa, el territorio empieza a tener otro cuerpo de posibilidades. Y entonces, empiezan a verse toda una serie de características y que es necesario trabajarlas y tenerlas en cuenta. Esas características pasan por estos componentes, digamos, que uno empieza a observar en el trabajo. El ámbito de acción más allá del espacio agrícola. Recuerden que más bien las primeras propuestas de desarrollo iban al espacio agrícola, eran soluciones agrícolas las que planteaban. Y en este caso, está bien, sí, hay una base, es necesario incrementar la producción, es necesario trabajar sobre la economía, pero no es solo la parte agrícola productiva la que está en juego. Aparece en los componentes que
estos agentes con presencia relevante en el espacio rural. No es cualquier agente. Son estos actores, muchas veces en el mismo proceso, empiezan a aparecer actores con diferentes características, empieza a aparecer esa articulación intergeneracional, las experiencias anteriores que habían servido en los mayores, digamos, respecto a las propuestas actuales y las necesidades de un conjunto de población, tanto de edad adulta mediana, digamos, como jóvenes. En ese espacio también empieza a aparecer la presencia determinante de la mujer en sí, como las características que muchas veces han sostenido y han posibilitado estos procesos de mejora en ese desarrollo. La incorporación de empleos agrícolas y no agrícolas, lo que les decía, si estamos trabajando en función de modelos que incorporan también procesos, agroindustria, empaquetado, embalado, empiezan a aparecer otro tipo de actividades, no necesariamente agrícolas ahí en el medio. Si yo necesito una máquina y en Carolla la máquina de hacer chorizo es necesaria, ¿no es así? Si no, ¿cómo vamos a hacer los famosos chorizos? Ahora, quien hace esa maquinaria, obviamente ya no es un trabajador agrícola, estamos hablando de talleres, de diferentes tipos, estamos hablando de metal mecánica, estamos hablando que los tipos de reparaciones necesarias de esa base agrícola van a tener que ver con otro tipo de empleo y de trabajadores relacionados ahí. Estamos hablando que los servicios que implica transporte, lo que pueda tener de comunicaciones y demás, y son otro tipo de empleo. Habla de otro entramado, como van a escuchar hablar también. Entramado, hablando de que ya es una red de relaciones, empiezan a aparecer otras cosas. La incorporación, las articulaciones entre sector agrícola, industrial y de servicios. Reforzando lo que decía, estos vínculos urbanos y rurales, ya no es una definición taxativa que, no, esto es rural y tiene solo características rurales. ¿Y por qué? Porque están integrados. Muchas veces parte de esa misma población, digamos, a veces tiene dos viviendas o parte de esa familia están distribuidas en los dos espacios. ¿Por qué? Porque si el joven estudiaba y necesitaba ir a la escuela y el acceso a servicios de educación y transporte y demás lo tenía en el medio urbano y lo van a buscar ahí, no despegándolo de la producción agrícola y demás que sigue estando, digamos, obviamente en el espacio rural. Aparece este otro componente que decíamos, los niveles organizativos, ese componente institucional. No solo la visión de planificación de quien lleva a cargo un gobierno local, un gobierno provincial o un gobierno de otro nivel, sino, o los espacios interregionales que se dan, sino también esa organización desde los más pequeños. Estos diferentes componentes hacen que se puedan plantear otro tipo de definiciones también en las propuestas de desarrollo. Entonces, si el territorio era algo que tenía un sentido mucho más ampliado que solo ser el soporte de la actividad productiva, la definición que se plantea de desarrollo territorial entonces involucra a ese territorio ya como actor principal, con las características estas que tiene. En esa definición, bueno, obviamente un proceso de transformación productiva, no nos olvidemos, acá hay economía, es necesario ingreso, acá no solo repartimos, no solo funciona el sistema monetario, pero sí es necesario que funcione. Incluso en esta comunidad también funcionan muchos sistemas solidarios o de estos que se expresan dentro de lo que es el marco de la economía social. Algo que a veces no aparece el valor monetario en sí, sino hay otro tipo de valores y de relaciones que se intercambian. Ahora, esa transformación productiva e institucional de ese espacio rural con un fin determinado, reducir la pobreza rural. O potenciar las posibilidades de ese territorio también. Las definiciones siempre son una construcción, no se olviden. Y más en este tipo de
discusiones que tenemos, esta sigue siendo una propuesta de desarrollo y no necesariamente está concluida y finalizada, que ustedes pueden decir, el desarrollo territorial son estos 4 pasos, así como si fuera una ley matemática o física. Estas son construcciones sociales, construcciones políticas, porque discutir este tipo de cuestiones también estamos discutir el modelo de desarrollo, discutir la capacidad y el poder de quienes están tanto en ese territorio y con quienes se interrelacionan, digamos, para definir su visión de futuro. Como posibilidad de trabajar entonces propuestas de desarrollo rural territorial, empiezan a aparecer entonces, bueno, está bien, tomamos este tipo de propuestas para trabajarla como propuesta de desarrollo. Entonces, esas propuestas de desarrollo, decimos, no pueden estar aisladas de ciertas pautas o criterios con los cuales debemos abordar esas propuestas. Ustedes, entre los materiales que tienen para consultar, tienen unos videos, en este caso son de experiencias de Costa Rica, de diferentes puntos en donde se ha visto que esta conformación, digamos, del desarrollo rural y del territorio involucrado como actor principal ahí, logra determinadas acciones y posibilidades que hasta ese momento que se habían logrado armar ese entramado, esa posibilidad de trabajo articulado y muy codo a codo, ustedes van a ver que ellos lo que plantean es, hemos trabajado el diagnóstico. Si vamos a las propuestas anteriores, vamos a ver que los diagnósticos desde dónde se hacían. Desde el lugar de planificación, desde el lugar centralizado, desde el lugar del poder que era quien iba a financiar. Acá también se empieza a ver que hay momentos y posibilidades de los planteos de desarrollo en donde tenemos que partir desde otro punto. Si la demanda, como charlábamos al principio, digamos, no era la demanda sentida el problema principal, entonces difícilmente podía ser que solo por una planificación organizada desde las estructuras políticas y públicas, de organismos de fomento, etcétera. Y lo más probable es que podamos ver muchas cosas, lo que no es necesariamente nosotros vivimos en esa situación. En este caso, el trabajo de los asistentes técnicos, agrónomos, zootecnistas, veterinarios y demás, y ustedes van a hacer intervención en esas comunidades. Van a ser un recurso de esas comunidades, pero no necesariamente ustedes viven y conviven y tienen las necesidades expresadas, que a veces sí las ven. Uno trabajando en la comunidad obviamente ve las necesidades que aparecen. Ahora, no somos parte del cotidiano de esa comunidad en donde se empiezan a reflejar muchas otras demandas que obviamente nosotros no las vamos a ver, y además estamos sesgados porque vamos a buscar, si somos agrónomos, vamos a buscar a ver en qué parte mi profesión puede ayudar. Ahora, si lo que estamos viendo son dificultades, no sé, de parasitosis humana por no tener un buen nivel de descontaminación del agua, digamos, de lo que pueden ser parásitos normales, que en cualquier zona rural, sin entrar a los casos de que los transformamos los humanos en situaciones más críticas por el uso de herbicidas, insecticidas, etc. Sino lo normal, un curso de agua que normalmente se contamina con parásitos porque los animales toman bebida o hacen defecan en cursos de agua, etcétera, digamos, y si de ahí tomamos esa agua para consumo humano y no tenemos un buen sistema de mejora de la calidad de esa agua, digamos, vamos a tener estos problemas, cosa que lo verificamos constantemente en zonas rurales. Claro, ahí el ingeniero va a ir con su botella de agua mineral cuando le toque ir, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema es, bueno, y quien vive en esa comunidad está los 365 días, tome el agua todos los días. Claro, y vamos a veces con propuestas, bueno, pero ¿y por qué no hierven el agua? Qué fácil que es.
A ver, propuesta técnica. Tratemos de hacer hervir el agua en Amaicha. Ya solo por altura, ya no llega al nivel de hervido que necesitamos. Segundo, para hervir hace falta energía. Ya necesitamos un recurso físico que no necesariamente es abundante en muchos lugares. Leña. A veces para conseguir la leña para cocinar tenemos que hacer kilómetros de recorrido para conseguirlo. En situaciones, nosotros a esa gente le vamos a proponer que hierve el agua. No, bueno, entonces las 2 gotas de lavandina por litro. Perfecto, bueno. Las situaciones aisladas hacen que cuando llega la lavandina, muchas veces en lo que llega son bidones y no sabemos ni el gramaje de lavandina que tiene eso. Y además, lo que llega no necesariamente, digamos, lo que es lavandina, te ayuda, por ejemplo, con todo lo que sea agua, que cuando llueve el agua viene turbia. ¿Por qué? Porque trae sedimentos, materia orgánica y demás. Y en esos casos ya la lavandina no funciona, etcétera. Digo, tomen en cuenta los tipos de visiones que a veces tenemos, digamos, desde lo técnico, pero que en el cotidiano de una familia rural se tiene que resolver desde otro lugar. Y en donde no descartamos además la necesaria intervención de las políticas públicas, digamos, de mejorar esas situaciones de inequidad que no la podemos resolver a veces incluso desde el voluntarismo o la situación de organización comunitaria. Hay criterios que nos hablan que esa transformación productiva y el desarrollo institucional se deben abordar en simultáneo. Acá hay no solo la visión desde la cuestión técnica, reforzando lo que conversábamos recién con este ejemplo. Esto tampoco lo soluciona exclusivamente, esto no es algo que lo va a solucionar solo el médico. Llevamos un médico a la zona, está bien, perfecto, nos hace falta el médico, pero no solo por el problema que nosotros vemos, sino quizá por un montón de situaciones más. Hacen falta mejores educadores, hacen falta el conjunto de servicios con los cuales se cuentan en zonas urbanas y también son necesarios en los medios rurales. Los tipos de asistencia que se les crucen por la cabeza, psicológica, social, etc. El abordaje entonces no solo es desde la visión técnica, es una visión de conjunto. Los programas deben operar con un concepto ampliado de lo rural, reforzando lo que decíamos como componentes. Si en los componentes solo tomamos la visión de la cadena agroproductiva, nos está quedando afuera un montón de otras posibilidades que no la estamos viendo. Un territorio es un espacio con identidad y con proyecto de desarrollo concertado socialmente. Cuando trabajamos ese diagnóstico de manera participativa, empiezan a aparecer, este término lo van a encontrar mucho, digamos, y ya van a poder identificar, me está hablando de un tipo de diagnóstico participativo, evaluación participativa y demás, entonces me está diciendo que acá un poco el organismo técnico se corre del centro de tener que resolverlo él y en realidad aparecen estos otros actores y aparece ese proceso de empoderamiento también. Si el diagnóstico lo está haciendo la base, obviamente va a tener otras características que lo puede hacer quien planifica. Acá no excluimos a nadie y todas las opiniones sirven y todas son necesarias. Y no solo acá también hay otras posiciones, digamos, desde las concepciones de desarrollo político, si se quiere, en donde directamente desplazamos y hacemos a un lado el componente estatal, si se quiere, con lo que pueda tener de asistencia pública, técnica, educativa, social, médica, etc. Y entonces hacemos un planteo, ¿no?, de desarrollo de la comunidad, pero como si esa comunidad la pudiéramos mantener aislada en una burbuja. Es más una concepción, si se quiere,
de preservar. Ahora, ese punto, digamos, de ahí ahí nos corremos totalmente del otro lado, digamos. Entonces decimos, bueno, acá nos aislamos, hacemos un cerco, nos quedamos viviendo con nuestras pautas, nuestras posibilidades y nuestra acción y nuestra visión. Ahora, muchas veces eso tampoco resuelve la situación. No, en esto, veníamos de un proceso en donde los mismos organismos eran los que pautaban todo desde el mostrador de un organismo público o privado de financiamiento. Y nos pasamos totalmente a veces de rosca hacia el otro lado, digamos, en donde decimos, bueno, no, acá aislemos, déjenos, el desarrollo es solo nuestro. Y obviamente las comunidades, y esto no es por la globalización, sino que han vivido articuladas y con toda una serie y un entramado de relaciones sociales que eran previas a cualquier intervención que hayamos tenido nosotros. Entonces esas pautas también, digamos, es necesario tener en cuenta y también juegan en el rol que estamos buscando de empoderar. La heterogeneidad de los territorios. Y acá lo que nos plantea es que nosotros podemos encontrar dos ejes en donde nos podemos empezar a ordenar y ver en qué situación estamos en cada uno de los momentos. ¿Por qué vemos esto? Porque no es factible que solo tengamos la situación que nosotros buscamos, lo que normalmente hay gradientes de situaciones. Y esos gradientes dos autores chilenos que han estudiado mucho de los casos de desarrollo territorial rural y son los que han ido encontrando un poco el cuerpo teórico de esto, como son Shechtman y Verdaguer, hacen un planteo donde dicen, si yo estudio comunidades, lo que voy viendo es, por un lado, los niveles de concertación o de articulación, ese entramado organizativo institucional que está funcionando ahí, puede tener diferentes niveles. Pero a la vez, si estudio también el nivel productivo, la actividad económica que están desarrollando, también encuentro otro gradiente. Y entonces lo hacen jugar en un par de ejes. En una situación donde plantean la fragmentación o el conflicto, o la falta de articulación, o la falta de diálogo, o el escaso diálogo, respecto a una situación de estar trabajando juntos de manera concertada, articulada, de tener objetivos en común, puestos planificar en común, tener visiones compartidas, el diálogo. Esto articulado entre el sector público, sector privado, sector de las organizaciones. Y les decía, en el otro eje, un punto donde tenemos una economía estancada, una situación de muy bajos ingresos o elevadas producciones, pero bajo capacidad de negociar y de llevar al mercado y lograr buenos resultados con mis producciones respecto a una situación contraria, donde plantean como vínculos competitivos con mercados dinámicos,
este punto también es discutido, digamos, en función si son solo mercados dinámicos u otras veces son estas otras estrategias que le dan valor a la producción y que no necesariamente son los mercados dinámicos. Ojo, un mercado dinámico es el mercado competitivo, el que ya los expulsó anteriormente. Y lo que normalmente también se vio es que este tipo de comunidades finalmente han hecho como un desacople. No es por propia voluntad. Si decíamos que en ese momento lo que se planteaba de la política, ¿cuáles eran los territorios viables? Es decir, los que estaban acoplados a esa gran economía globalizada, de los que estaban desacoplados. Y bueno, de lo que se había desacoplado es ese vínculo con el mercado dinámico, porque ese mercado dinámico también no es solo el mercado de productos, ojo, ese es el mercado de servicios y el mercado laboral. Y en eso, en la situación de estancamiento que se planteaba, en realidad, bueno, te quedas sin trabajo. No solo te quedas con que tus producciones no van articuladas con el mercado de bienes y servicios, sino que tu capacidad de producción, de generar ingresos a través de tus propias capacidades, también están afuera. Bueno, así lo que tenemos es una situación, si se quiere, ideal, un tipo en donde las vinculaciones o una buena situación en lo económico, digamos, además coincide con una muy buena situación en lo organizacional y en el entramado social. También una segunda situación, esto analizando comunidades obviamente, en donde lo que se ven es que eran comunidades en donde quizás había un buen nivel de vinculación a mercados, producciones que tenían sus posibilidades, hasta buenos ingresos y demás, pero sin embargo estaban en una situación mucho menos articulada. Esto obviamente habla de una situación mayor de individualismo, de situaciones en donde no se logra conformar una buena articulación entre gobiernos locales, productores, organizaciones de productores. Otra situación en donde lo que tenemos es quizás una buena situación de articulación social, de concertación, pero en donde la vinculación, la cantidad de productos, los niveles de ingreso, las pautas económicas que estamos buscando no son las ideales, es más, pueden estar en una situación muy distinta. Y por último, una situación más crítica todavía, en donde no solo tenemos bajos ingresos, poco para compartir, sino además una situación de fragmentación social, falta de diálogo, escasez de vínculos, conflictos. Entonces, en este sentido, esto sí nos ayuda a posicionarnos de manera tal de ver los tipos de situaciones a ir solucionando también en estos pasos que nos estamos planteando en función de los planteos de desarrollo. Otros criterios operativos tienen que ver, lo que hemos dicho, convocar la diversidad de gente del territorio, considerar otras rutas de salida de la pobreza. Aparecen estas estrategias que están vinculadas con el multiempleo. Hay situaciones que pueden ser desde la vía agrícola, digamos, otras que no necesariamente son agrícolas. Considerar las situaciones de migración, pero también de interrelación. Y estas otras redes de protección que también se generan. Estas redes de protección y todo lo que sea redes son vínculos. Uno a veces en lo que trabaja con diferentes experiencias, digamos, ¿cómo hacen para estar detectando redes?
Cuando se habla de redes, cuando esa interrelación puede ser verificada. Y ejemplo, y en una red, digamos, esta es la figura social que uno hace, en realidad es como que si yo toco un punto, se mueven en otros puntos. Y esto en la articulación social significa estudiar con quiénes se relacionan, con quiénes se juntan, con quiénes toman decisiones. Cuando toman decisiones, ¿a quiénes consultan? Entonces, lograr identificar esas condiciones, digamos, nos ayuda a ir avanzando en los tipos de propuestas a trabajar. Esa, obviamente, arquitectura institucional es compleja. Acá no hay una predominancia de algunas de las visiones que puede haber desde las disciplinas o entidades. Esto no lo soluciona solo el contador, no lo soluciona solo el ingeniero, no lo soluciona solo el médico. Es necesario, no lo soluciona quien trabaja desde organizaciones, no lo soluciona solo el poblador o por más que sea el presidente de la cooperativa local, ni el delegado comunal, el intendente. Acá es necesario articular todos los factores, muchas veces hay empresas, hay otro tipo de servicios. Y bueno, ese entramado es el que tenemos que ir trabajando, observando y viendo cómo articula y funciona con propuestas en común. Y obviamente, los tipos de propuestas no pueden ser inmediatas, no pueden ser de corto plazo. Es necesario trabajarlo también con una visión de futuro, porque esa visión es muchas veces la que integra. En los procesos normalmente, a veces, como en el cotidiano, nos aparecen muchos tipos de tensiones y de situaciones que hasta pueden encontrarse como encontradas o críticas, digamos, posiciones. No, pero en el caso de mi cooperativa lo que está planteando esto y allá lo que nos plantea la empresa es una situación como insalvable. Ahora, esto puesto en el mediano y largo plazo es distinto. Y en eso también sirve como parte de las estrategias de lograr niveles de concertación. Yo puedo tener detectado que actualmente tengo situaciones críticas, no sé, el planteo en la provincia. Actualmente tenemos situación crítica, por ejemplo, en lo que es producción cañera respecto a sus residuos. Ahora, puestos a trabajar a mediano y largo plazo, obviamente necesitamos que esa situación cañera, que puede ser además muy buena a nivel internacional, también se refleje en lo que puede representar a la actividad que sigue siendo todavía la mayor generadora de el Producto Bruto Provincial. Entonces es necesario tener también estas pautas de mediano y largo plazo, pero obviamente acá vamos todos juntos, no es que uno es dueño de la pelota. Bueno, hay mucho para conversar de esta temática y hay mucho en construcción. Siguen siendo, les decía, puntos en donde el desarrollo rural territorial lo que se plantea es como una plataforma a partir de la cual vamos eslabonando y generando otra situación. Tiene que ser un buen cimiento. Esto no está definido ya como esta es la receta, esto ya está totalmente determinado y solo así se hace. Esto sigue en discusión, pero las propuestas, para darle como ejemplo, digamos, han ido impregnando a diferentes entidades y de hecho un organismo público a nivel nacional como el INTA asume desde hace 5 años, no en todo el país, sino esto ya lo tiene asumido la regional de Tucumán, Santiago del Estero y hace 3 años se sumó Buenos Aires Sur. Se empezó a trabajar desde esta propuesta con un plan estratégico y demás, pero hace 6 años. Entonces, para ustedes también, como sus posibilidades de trabajo y demás, también los involucran con posibles organismos públicos, digamos, son el tipo de propuestas que se vienen trabajando desde organismos públicos, no es algo que solo está en la teoría. Esto es parte del cotidiano de cómo se está planteando la acción territorial articulada de diferentes organismos. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta?
Yo les pediría que hagamos un descansito de un par de minutos y seguimos. Bueno, vamos a trabajar ahora un poquito los conceptos de economía ecológica. Y decíamos que hay diferentes enfoques de la ciencia que se han ido construyendo y rediscutiendo en función de diferentes planteos. De hecho, la economía ecológica es un planteo bastante moderno, si se quiere, de la ciencia estructurada desde el conocimiento científico, en donde estamos hablando que 10.000 años de historia de la humanidad, digamos, han tenido un basamento sobre todo en lo que es la situación práctica y recién el conjunto más científico-técnico expresado en universidades y demás. Obviamente es mucho más moderno y fresco y además arrancó más de lo que son las ciencias duras, el conocimiento de las ciencias de la física, la matemática, la química y desde las ciencias sociales, digamos, estamos hablando de ciencias mucho más modernas. Son prácticamente ciencias que sus cuerpos teóricos pueden llegar a tener un poco más de 100 años. Son la discusión que se ha ido teniendo también es que en las discusiones desde la ciencia un poco se buscaba que estas ciencias sociales también expliciten sus leyes y sus planteos casi como si fueran la física o la matemática, algo inequívoco si se quiere. Y sin embargo, en las construcciones sociales esto no es tan factible. Lo que sí se ha puesto de manifiesto es que sí es necesario trabajarlo obviamente desde un ordenamiento científico, desde un tipo de trabajar los conocimientos de manera tal que sean replicables, que haya un método que lo verifique, y esto está todavía en construcción permanente. Y cada una de las situaciones que se han ido generando, por ejemplo, desde lo que fue la economía, bueno, ustedes tienen escuelas clásicas ya marcadas de lo que es economía, y planteo de la economía, tanto de lo que es el libre mercado, o lo que fue la economía esta que posibilitó la recuperación rápida de diversos países basados en una fuerte intervención estatal, donde van a encontrar los términos del el keynesianismo, digamos, basado en las propuestas de Keynes en su momento, en donde tratar de incorporar y recuperar rápidamente una economía en función de la inyección sobre determinadas infraestructuras y posibilidades que hace un Estado, han ido dejando determinados planteos que se han ido además estudiando y conformando como ciencia. Ahora, esto no necesariamente se verifica en la realidad, en todos los lugares, en todos los momentos, y a veces hay cuestiones que incluso tienen impacto, y lo hemos visto a nivel global, en donde es necesario ir rediscutiendo estas situaciones tomadas a veces como leyes, que si las leyes de mercado son las que funcionan siempre y se explicitan siempre. Esto ya lo hemos visto y ya lo hemos discutido en el práctico, donde hemos estado viendo un poco la relación entre economía y sostenibilidad. En este caso, volviendo a ese planteo que tenemos de trabajar desde lo económico, lo social y lo ambiental a la sustentabilidad que nos estamos planteando, la economía ecológica comienza a rediscutir y a ver que hay situaciones planteadas desde el pensamiento económico que no necesariamente son las que se pueden verificar en la realidad. ¿Por qué? Porque a veces quizás no son los completos o no toman todas las variables, no toman todas las dimensiones que pueden discutirse y ponerse en juego. La economía ecológica van a encontrar que es una construcción desde mediados de los 70, en los 80, en donde hay diferentes voces del pensamiento científico que empiezan a decir, acá hay situaciones de problemas que no los podemos resolver o que nos van a ir generando este tipo de propuestas, otros tipos de problemas que no lo estamos teniendo en cuenta.
que la economía no los tiene en cuenta. ¿Por qué? Y bueno, veamos, digamos, la economía ecológica comienza entonces como con una serie de críticas a lo que eran esos planteos de esta economía neoclásica keynesiana en práctica. Lo que plantea es, bueno, la necesidad de estudiar estos sistemas ecológicos referenciados en los planteos económicos. ¿Y cuál es una primer crítica que aparece? ¿Qué nos dice? El pensamiento económico prácticamente plantea que esa serie de relaciones que tenemos en la sociedad, en donde si tenemos empresas que producen bienes y servicios, estos son utilizados por familias y que vuelcan nuevamente en tierra, capital y trabajo sus recursos para que vuelvan al circuito productivo, lo plantea como si fuera un sistema cerrado. ¿Esto será así? Si tomamos una visión de sistema desde lo que es un sistema ecológico, lo que nosotros normalmente encontramos que el sistema no es cerrado. El sistema sí tiene ingresos de energía. Hay mucho ingreso de energía. El sistema también tiene ingresos de materias primas, etc. Ahora, y que una vez concluido ese circuito productivo de bienes y servicios que estábamos viendo, también aparecen otras salidas del sistema. Hay salidas, como lo plantea la segunda ley de termodinámica, que en los diferentes intercambios, bueno, se va complejizando el sistema y se va, hasta desde la termodinámica, disipando calor. Entonces, aparecen el calor como una salida de ese sistema, si se quiere, y también aparece que el sistema productivo no funciona aislado y que además genera también toda una serie de residuos que también salen del sistema. ¿Por qué salen del sistema? Recuerden que la economía lo que plantea es que los bienes escasos son los que generan un valor de intercambio de precios. Bienes abundantes, o en el caso de los residuos, sin valor, no le da valor. Entonces, parte de la crítica es que, claro, lo puede hacer cerrado al sistema si empieza a dejar que todas esas salidas y entradas al sistema no las toma en cuenta. Ahora, ¿esto es factible que nosotros lo pensemos solamente así? O quizás algunas de las situaciones que estamos viviendo tienen que ver con que la economía no está teniendo en cuenta este tipo de situaciones y que sí tienen interés en este conjunto social, ambiental, económico que tenemos como no solo a nivel local, sino también a nivel integrado y, si se quiere, hasta planetario. Una segunda crítica que plantea es que desde la economía se entiende que muchas veces materia y precios son convertibles. Hemos visto en la parte de sustentabilidad las posibilidades que no necesariamente son viables unas con otras y que hay bienes que sí se van agotando respecto a otros que se pueden tomar como si fueran renovables. De hecho, esta expresión de un país puede estar erosionando su suelo con prácticas agrícolas degradantes y manifestar un éxito económico contable,
por la venta de sus productos agrícolas, en lo contable nos aparece un saldo altamente positivo. Ahora, estamos haciendo en esa contabilidad de ingresos y salidas, poniendo todo lo que está en juego. Por último, otra crítica que plantea la economía ecológica es que no hay una correspondencia entre el nivel de precio y stock físico de un producto. ¿Por qué? La economía lo que plantea que es oferta y demanda. Oferta y demanda es lo que determina el precio. Pero a veces hay bienes que, si se van agotando, quizás no están teniendo el precio necesario que tengan. O empiezan a aparecer otras situaciones de por qué tienen ese valor. Y que no es necesariamente el libre juego de oferta y demanda el que está apareciendo como determinante del valor de ese producto. Si nosotros además tomamos, y obviamente eso es más claro, por ejemplo, en lo que es petróleo, si se quiere, como un bien no renovable. Pero ¿y si tomamos la parte de diversidad? La parte que podríamos tomar como renovable, la utilización de diferentes recursos. Y nosotros podemos decir que determinadas actividades extractivas y demás pueden, luego de un tiempo, recuperarse exactamente y teóricamente volver a la situación inicial. ¿Esto es necesariamente así? Ustedes podrían plantearse que volver a la situación inicial, después de avanzar en la cantidad de millones de hectáreas que estamos trabajando exclusivamente con un modelo de soja basado en herbicida, en soja transgénica, y que ha posibilitado, digamos, avanzar en esa frontera agrícola y que hemos logrado con los precios internacionales un elevado ingreso en función a la producción lograda. Ahora, hubo toda una serie de impactos en donde hemos desplazado enormes cantidades de población biológica presente en diferentes lugares, tanto desde el suelo, que son la matriz de nuestra fertilidad, como en lo que hace a la vida superior, digamos, relacionada a plantas y animales en los diferentes ecosistemas. Ahora, decir que nosotros podemos recuperar una situación de equilibrio similar a cómo estaba antes, por ejemplo en un parque chaqueño o en un pastizal de pampeano, ya no es factible. Acá también lo que plantea es que esa pérdida de diversidad es pérdida de capacidad de las diferentes plantas u organismos presentes para volver a recuperar sus estándares iniciales. Por eso habla de pool genético, digamos, habla de la cantidad de genes compartidos como población en esas poblaciones y que le posibilitan tener todas las alternativas que la selección natural ha ido haciendo que cada uno de esos organismos disponga. Cuando hemos hecho una selección tan estricta que prácticamente queden solo unos cuantos y son los más resistentes, etc., lo que se ha perdido también es de otra cantidad, digamos, de alternativas genéticas que esa ya no la vamos a poder encontrar. O sea, hasta en lo renovable no significa que no hayamos tenido una degradación y una erosión también de ese capital, si se quiere, visto desde la economía. De esta manera, en base a las críticas, también se empieza a decir, bueno, si esta es nuestra propuesta teórica, tenemos que ver cuáles son los pilares que sostienen este tipo de propuestas. Uno de ellos es concebir a la economía, obviamente, como un proceso abierto, dentro de un sistema mayor, nuestro ecosistema terráqueo. Y entonces plantea que si nosotros analizamos a la economía de manera aislada, vamos a volver a cometer los mismos errores por no tener en cuenta esto que ya hemos puesto como base de crítica. Y que en base a qué la vamos a poder analizar, analizando los ciclos biogeoquímicos. Es decir, analizando cada uno de
los ciclos de los diferentes organismos y en eso relacionados a un determinado territorio y así en territorios ampliados. Hablar de un territorio como la llanura chaqueña o la llanura chaco-pampeana, estamos hablando de enormes cantidades de territorios muy alterados. Sin embargo, es parte del desafío de cómo podemos ir trabajando y fijándonos sobre qué base sostenemos nuestras afirmaciones. Acá estamos tomando el sistema ecológico en realidad como soporte en el cual funcionan una serie de actividades o acciones económicas. Pero lo que nos estamos corriendo es que ya no es el fin principal, el económico, el que nos estamos viendo, sino que nuestro análisis comienza desde otro punto. También debemos reconocer que las acciones y las funciones que encontramos normalmente en estos diferentes recursos o funciones de la vida en los diferentes ecosistemas, para la economía básicamente estamos tomando las de tipo productivo. De tipo productivo, funciones productivas son proporcionar recursos básicos como el oxígeno, alimentos, agua potable, nutrición, agua para las industrias, ropa, tejidos, materiales para edificaciones, construcción, energía, minerales, recursos medicinales, recursos bioquímicos, genéticos, ornamentales, etc. ¿Por qué? Porque son los que le asignamos valor económico. Pero nos olvidamos que hay otras funciones. Funciones como las regulatorias, en donde la función es proporcionar sustento para actividades económicas y de bienestar humano. Lo que tenga que ver con protección contra influencias cósmicas perjudiciales. La capa de ozono, bien conocido por ustedes. Regulaciones climáticas, las protecciones de cuencas, manantiales, el almacenamiento y reciclaje de desperdicios industriales y humanos, el mantenimiento de la diversidad biológica y genética, el control biológico, los hábitats para diferentes especies migratorias o el hábitat particular que necesitan determinadas especies. Ahí tenemos funciones regulatorias. Otro tipo de funciones son estas de soporte. De soporte como espacio para la habitabilidad, para la agricultura, los bosques, las actividades de pesca, la industria, recreación, proyectos de ingeniería, soporte de carreteras, represas, etcétera, digamos, todo lo que tenga que ver en realidad como soporte. Y además las otro tipo de funciones de información, donde hay diferentes tipos de beneficios estéticos, culturales, científicos, por información espiritual, religiosa, científica, cultural, artística, educacional. Entonces, es necesario ir complementando la visión que tenemos sobre los diferentes recursos que se ponen en juego con las actividades productivas. Otro de las pautas tiene que ver con el carácter no renovable de los recursos y sus funciones ecosistémicas. Si esto era parte de la crítica, tiene que estar como parte de también las propuestas. No dejar de lado esta visión que nos permite avanzar sin residuos. Pero ojo, no dejamos de lado la actividad económica. Bueno, entonces veamos cómo ese sistema abierto, que sí reconocemos que tiene residuos, comienza a tener otro tipo de acción y otro tipo de valoración. Volver a trabajar esos balances con otro tipo de costos. Lo que normalmente estamos viendo es que la economía clásica a esos costos no los toma en cuenta y los deriva hacia afuera del sistema como externalidades. Entonces, ¿qué eran las externalidades? Algo que nosotros no lo estamos contabilizando. En nuestro libro de ingresos y gastos no aparece. De hecho, es más frecuente, tomando el caso de la caña que hace rato conversábamos, digamos,
la caña para elaborar alcohol de caña de azúcar, genera un residuo que es bastante complicado de trabajar, como la vinaza. Pero ahora, también hay propuestas técnicas que dicen, bueno, a esto lo podemos trabajar. Incluso hay propuestas técnicas que dicen esto puede tener valor. De hecho, ya hay otros valores de la producción de caña de azúcar que incluso no llegan ni siquiera al productor. El productor que entrega caña de azúcar recibe en pago por la cantidad de azúcar que teóricamente entregaba en cantidad. Pero la industria no le está pagando por un residuo de la industria que en realidad se transforma en bagazo para producir papel. Para decirles uno. Si nosotros decimos que las vinazas tienen un valor y la cachaza, otro residuo de la producción de azúcar, tienen también otro tipo de valores, ¿y por qué? Se pueden recuperar como la posibilidad de recuperar nutrientes para los suelos. Ojo, cantidad de nutrientes también tiene que ver con un soporte y un espacio territorial. Si yo pongo 30.000 litros de vinaza por metro cuadrado, no va. Eso sí es un residuo, y donde obviamente te complica sobremanera. Así como nos está pasando que directamente tirarlo a un curso de agua y que vaya a un espejo como el del dique frontal causa mortandades terribles. Ahora, es cierto que la técnica también ha desarrollado posibilidades que esa vinaza distribuida en territorio, no solo del dueño de ingenio, sino el territorio que decimos de la actividad productiva cañera, donde ya no estamos hablando de 30.000, 40.000 hectáreas, sino del territorio tucumano dedicado al azúcar de 250.000 hectáreas. Y eso podría tener un soporte de hasta quizás, según los suelos y demás, a veces 3, 5 milímetros de vinaza, 5 o hasta 15 milímetros de vinaza. Cuando decimos milímetros, recuerden que la conversión, 1 milímetro distribuido en superficie significa 1 litro por cada metro cuadrado. Entonces ahí estamos diciendo, si la actividad cañera tucumana genera tanto de este residuo, ese residuo sí puede ser redistribuido con un modelo que habrá que estudiar además la operatividad que puede tener ese modelo de distribuir líquidos en 250.000 hectáreas de campo, pero sí tendría incluso la propia actividad, la posibilidad de incorporarlo dentro de sus costos a que esa actividad de recoger vinazas y redistribuir vinazas esté como parte de su sistema productivo y sea parte del valor que tiene también como producto. Ahí estamos transformando algo que hasta ahora es una externalidad, no, lo incorporamos, va a ser parte de nuestros costos, de los gastos que tengamos que hacer, pero cómo estamos funcionando como sistema, con la responsabilidad que obviamente implica. Entonces, lo que estamos haciendo jugar es esto. Hay, en lo que hace la teoría económica clásica, la concepción de que aparecen las externalidades. Uy, esto eran residuos, esto eran situaciones que no las habíamos tenido en cuenta. Bueno, está bien, pero acá, obviamente esto hasta dicho desde los organismos de gobierno, cuando Santiago del Estero plantea, no nos pueden seguir contaminando termas, con mucha razón, también desde el gobierno de acá dice, no, si nos cierran los ingenios, nos cierran, o sea, la fuente de contaminación de ese curso de agua, los frigoríficos, o ¿qué hacemos con los residuos propios que tenemos domiciliarios de las ciudades? Los residuos líquidos me refiero. Tenemos que cerrar los ingenios, con lo que significa para una economía como Tucumán y demás. Obviamente se empiezan a poner en juego otras situaciones, dicen, no, acá si yo estuviera en el gobierno, digo, tengo un problema serio porque yo no puedo frenar una actividad como esta. Obviamente sí implica ponerlo en agenda y trabajarlo. Es un proceso muy interesante que se está dando ahora, digamos, de discusión, tanto desde las pautas legales, que con todo derecho, digamos, desde Santiago nos hacen saber, como el ajuste desde lo económico y social que tiene que hacer Tucumán con su actividad productiva principal, de manera tal de lograr un estándar de calidad
que sea negociable por todas las partes y que convenga a todos. Así, en la situación actual como se estaba, digamos, en donde Tucumán lo trabajaba como un sistema cerrado, se entiende el ejemplo, y en donde decía, a nosotros si nos cierran lo económico, que siga la actividad productiva como estaba. Lo que nos está diciendo Santiago, simplemente aplicando las leyes, que no son responsabilidad de todos, no, vos no podés seguir haciendo esto así como lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque tu sistema productivo no es cerrado. De hecho, con esta discusión que les decía, por ejemplo, cómo redistribuir binazas y demás, bueno, hay un soporte físico también. Esto no se trabaja simplemente desde, no, bueno, está bien, si no podemos hacer esto, tenemos que hacer otra situación, pero bueno, ese soporte ambiental tiene base física. No está aislado tampoco de todos esos ciclos biogeoquímicos que debemos tener en cuenta. Es cierto que hay capacidades a veces aún no estudiadas, digamos, de diferentes residuos y demás que se han incorporado a los diferentes medios por la actividad humana. Ahora, lo que sí nos compete es que nuestras actividades económicas, digamos, tengan en sí incorporadas no solo las propuestas de trabajo para una mejor gestión de la calidad ambiental. Recuerden, no solo es ambiental, sino en todas las funciones que hemos estado viendo que pueden cumplir. Y entonces esas son las bases que la economía ecológica le está planteando a la economía clásica, de decirle, no estamos tan alejados. Esto quizás, las críticas que voy haciendo a lo largo de los años, hemos ido confluyendo a que hay situaciones que sí se pueden resolver y sí finalmente pueden llegar a estar como articuladas o convivir desde sus funciones de la ciencia. Lo que no significa que cada una de estas situaciones, cuando a veces las empezás a trabajar en el primer momento, obviamente se vean como muy distanciadas. Eso trato de hacer un poco con el ejemplo, que vean que una situación de hace 10, 15 años en donde Tucumán no tenía propuesta de soporte físico que podía tener, digamos, para trabajar con los residuos de una actividad, en estos momentos tiene otra información y ha generado otra capacidad que le permitiría empezar a incorporar dentro de sus costos como actividad productiva algo que anteriormente lo tenía directamente como una externalidad y a la cual no se olviden que además el concepto de externalidad implica que sí es un costo, no es que solo se manda afuera del sistema, es un costo porque va a implicar costos de salud, costos ambientales, costos en lo que es diversidad, etcétera, y que no se recupera fácil y que alguien lo paga. Y normalmente no lo está pagando la actividad económica propia, sino lo está cubriendo el medio. Si nosotros decimos la quema de caña impacta en la salud humana, pero cuando impacta en la salud significa que alguien se enferma y alguien cubre ese costo de recuperar una condición nuevamente de salud. Entonces, ojo, con el concepto de externalidades no solo implica que es algo que se va hacia afuera, sino que alguien sí lo paga, sí tiene un valor. Tiene un valor de mercado tal como lo plantea la economía. Bueno, hasta acá un poco lo que veríamos como esta introducción. Recuerden que economía ecológica está planteado como un enfoque, digamos, en lo que son las escuelas científicas uno puede encontrar ya lo que son escuelas, cuerpos teóricos muy armados y estructurados en donde todo el mundo puede decir, sí, estas son las leyes que funcionan, qué sé yo, mientras que los enfoques son como las luces de alerta que empiezan a aparecer, diciendo, ojo, que quizás todo este cuerpo teórico también le hace falta estas otras cuestiones que desde la ciencia se tienen que ir trabajando. La ciencia no es algo muerto, neutro, que ya está, es lo que es. No, esto es un proceso también de construcción de conocimiento, de incorporar conocimiento, de interrelacionar conocimiento, como nos está planteando economía ecológica, en realidad en poner en juego diferentes concepciones, pero que empiecen a articular en lo que ya venía trabajando cada uno. Bueno,
No sé si tienen alguna duda, pregunta. Recuerden que para el práctico están disponibles los videos. Hay uno sobre economía ecológica en 3 partes, digamos, una entrevista a Martínez Alier, uno de los padres de la concepción de la economía ecológica, y también tiene incorporado un testimonio de Walter Pengue, ingeniero agrónomo, y es uno de los que ha asumido más fuertemente en Argentina los planteos de economía ecológica. Walter Pengue ha trabajado básicamente mucho en lo que es la discusión del modelo sojero, y es muy interesante escucharlo también porque ahí plantea estas otras cuestiones. Bueno, veamos la física, veamos la biodiversidad, veamos qué nos está planteando semejante superficie con soja y el modelo productivo que estamos tratando de sostener. ¿Esto es económicamente viable? Bueno, muchas gracias. De tipo comunista. Nosotros, en ese contexto, empezamos a encontrar en lo que hace a los planteos de desarrollo, en particular ya lo tomamos hacia un sector como América Latina, esas tensiones que las veíamos no solo a nivel político, también empiezan a trasladar un poco cuál es la visión y las necesidades que se plantean desde los organismos públicos internacionales de fomento, con capacidad de apoyo a las políticas del sector, necesitan plantear una situación de hacia dónde poder gestionar y hacia dónde poder superar algunas dificultades que esos modelos de desarrollo se plantean. Obviamente, una situación de pobreza en algunas de las regiones que veamos obligaba a pensar en situaciones o políticas que nos permitan superar esa situación de pobreza. Y en ese contexto empiezan a aparecer propuestas de políticas públicas de apoyo. Y empiezan a aparecer, dicho ya en la jerga tradicional, los programas de apoyo al desarrollo. Obviamente cada uno lleva implícito la concepción que tenían de cómo plantearse ese desarrollo. Primeramente los tipos de propuestas que aparecen en los 60, y esto expresado mayormente en lo que es América Latina, primero en los países andinos, en donde lo que se encontraba era población campesina, población rural, aislada, viviendo en comunidades, pero en donde obviamente los estándares o las necesidades de calidad de vida eran los más notables respecto a otras situaciones. Recuerden que en ese momento también, digamos, la población de América Latina en general no tenía el nivel de urbanización actual. Estamos hablando de países que en ese momento, muchos de ellos no superaban el 50 o el 60% de población urbanizada respecto a la cantidad de población rural. Entonces estamos hablando del momento en donde la población rural aún estaba, o la distribución de la población en los países estaba mucho más equilibrada, si se quiere, que en los momentos actuales, en donde en muchos países alcanza prácticamente el 90% de la producción, de la población en zonas urbanas. ¿Qué se plantean en su momento? Bueno, tenemos situaciones de pobreza, de escasos niveles productivos, tenemos situaciones de desde lo que son los organismos públicos científicos y de investigación se han desarrollado toda una serie de tecnologías, y sin embargo cuando vamos a las zonas de aplicación de esas tecnologías hay solo un pequeño conjunto de empresas de mayor magnitud que pueden asumir esas tecnologías y aplicarlas y logran buenos niveles, rentabilidad, etc. Recuerden que coincide también con el momento de expansión de la mecanización, incorporación de variedades mejoradas, incorporación y uso masivo ya de biocidas, tanto los que son herbicidas, los fertilizantes e insecticidas. Entonces, junto de pautas legales, pautas de políticas que impactan en todo ese sector. En ese sentido,
hay que recordar un poquito cómo los diferentes programas o procesos de desarrollo se han venido desarrollando, se han venido trabajando. En lo que hace a la práctica de las políticas públicas trabajadas hacia el sector agropecuario, podemos encontrar diferentes etapas y esas etapas ustedes las pueden ir relacionando con diferentes concepciones del desarrollo. Acá la palabra principal sigue siendo desarrollo. ¿Y qué entendemos por desarrollo? Ustedes han visto en temas anteriores que obviamente la definición de desarrollo va más allá del primer planteo económico, que sería crecimiento. El desarrollo no solo involucra el crecimiento, sino somos un poco más ambiciosos en lo que estamos planteando. Desarrollo, podemos decir que tenemos una idea de que vamos hacia una idea de bienestar social. Al decir desarrollo decimos que está bien, es crecimiento, pero no es solo crecimiento de un sector en particular del espacio productivo, de quienes son los que hacen mover los factores de la producción, sino también el necesario equilibrio, y ahí en los indicadores veíamos la noción de equidad, digamos, entre el conjunto social que está involucrado. Cuando hablamos de desarrollo también estamos refiriéndonos a que ese desarrollo debe impactar favorablemente en todas las dimensiones que nos podamos plantear, tanto en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Entonces nos exige comenzar a ver diferentes momentos en que esa definición de desarrollo, los planteos de desarrollo, muchas veces desde los organismos centrales que hacen al apoyo al sector agropecuario, se han venido planteando. Y el tema empieza con que, bueno, después de 10.000 años de agricultura, pero acompañados con el momento de producción, los cambios ocurridos sobre todo a mitad del siglo XX, en función de lo que fueron las guerras mundiales y el posterior cambio de escenario, en donde encontramos un planteo de mundo bipolar. Y ese mundo bipolar, los polos, era un planteo de visión del desarrollo basado en el capital, mientras que desde el otro punto tenemos un planteo de desarrollo basado en no tener una situación de propiedad individual, sino de propiedad pública y de manera planificada, como sería un modelo más. Y a partir de ahí, bueno, ver qué pasaba. Una de las cuestiones que empiezan a plantearse, pero este tipo de propuestas, ¿por qué no nos están dando el resultado que buscamos? Si nosotros somos tan buenos, estamos llevando todas las cosas que hacen falta, digamos, esto desde la ironía también. Y bueno, se comenzó a ver que hay diferentes posibilidades de trabajar la tecnología y que no necesariamente era la demanda o la necesidad que se quería cubrir en la zona. ¿Por qué? Porque decía, bueno, sí, la verdad nosotros estamos mejorando excelente la parte productiva, hay predios o productores, hacemos las demostraciones y nos dan excelente rendimiento y demás, pero si le preguntamos algo a la gente nos sigue diciendo, pero nos falta el médico, no tenemos, o tenemos excelente producción, pero no tenemos camino cómo sacarla. Tenemos una buena producción, pero bueno, mi máquina funciona con energía y yo no lo tengo resuelto a nivel local. Entonces también comienzan a aparecer que, claro, las demandas son múltiples y los organismos de desarrollo entonces empiezan a generar un fuerte apoyo basado en ese momento también en toda una serie de gobiernos que tienen en la planificación las obras de infraestructura necesarias que puedan plantear el desarrollo,
Yo no puedo entregar equipos de riego, mejorar sistema de riego en donde no tengo sistema primero de almacenaje de agua, obra de infraestructura, canalizaciones, capacidad de almacenaje. Es decir, lo que yo necesito ir poniendo a disposición no solo de un predio, sino de todos los predios en su conjunto, por ejemplo. Entonces, comienzan a aparecer las necesidades de avanzar en infraestructura, electrificación rural, caminos, mejores infraestructuras en mercados. Si yo manejo producciones que tengan que ver con fruta, hortalizas y que necesitan frío, cadena de frío, otras necesidades de embalaje, etcétera, también tengo que generarlo. Entonces, bueno, los organismos de desarrollo también comienzan a plantearse y presionan sobre los gobiernos en función de estas otras necesidades. Claro que además, con todas las discontinuidades políticas de los momentos que hemos tenido desde mediados de los 60 prácticamente hasta los 80, en donde, fines de los 80, en donde se comienza a estabilizar nuevamente en la zona después de sucesivos golpes militares y demás, lo mismo, seguían quedando pendientes de estas posibilidades. Obviamente, en momentos en donde los gobiernos eran militares, había mucho menos preguntas, digamos, a qué es lo que hacía falta, y obviamente la capacidad de demandas y de organizarse por parte de las comunidades estaba más que limitada. De hecho, mucho de la situación de masacre que se ha vivido en estos países ha sido sobre líderes y dirigentes que estaban obviamente a cargo o junto con su gente, digamos, conformando organizaciones. Porque obviamente también esto tiene un componente político importantísimo. Buenos días. Hoy vamos a trabajar un poquito desde los conceptos teóricos de dos temáticas que incorpora la asignatura en función de ir viendo las últimas escuelas o enfoques que están apareciendo dentro de lo que es una temática que es el desarrollo rural territorial y además otro enfoque también en construcción. Cuando decimos en construcción, esto es porque son etapas en las que va desarrollando sus conocimientos, la ciencia, y que todavía no tienen como una escuela o un marco conceptual absolutamente conformado. Lo que les decía, la segunda son los planteos que trabajamos como economía ecológica. Recuerden ustedes que dentro de lo que venimos viendo en la asignatura, hemos planteado que la sustentabilidad, no solo de los sistemas agropecuarios, sino del conjunto que conformamos como sociedad y espacio ambiental, está basado y debemos analizarlo tanto desde los componentes económicos o la dimensión económica que podemos estar observando, además de incorporar también la visión de los procesos sociales que lo contienen y que también son impactados por las actividades económicas que realizamos, y esto además está enmarcado en un contexto ambiental. Entonces, de esa manera, recuerden que lo que nosotros trabajamos como sustentabilidad está basado en la interacción de estas tres dimensiones. Y en el caso en particular de hoy vamos a tomar parte de las acciones que se trabajan en estas tres dimensiones, porque lo que empezamos a ver también es que hay las situaciones no solo desde el planteo de una unidad productiva
económica, como puede ser una empresa agropecuaria, también inmersa nuevamente en este contexto que estamos hablando de medio social y medioambiental, no está aislada de las diferentes posibilidades de análisis y de propuestas que se pueden generar. Más allá de esto, tengan en cuenta que el componente social no es solamente el componente social directamente involucrado con la empresa agropecuaria, sus trabajadores, su parte gerencial, sus interrelaciones con el medio, sino también dentro de ese conjunto de nuevas tecnologías que se proponen para incrementar producción y con esto obviamente lograr al tener mayor producción, mayores ventas, mejorar los ingresos generales de esa población y a través de eso pautar digamos, lo que podrían ser las posibilidades de desarrollo. Entonces se plantea, bueno, tenemos tecnología, tenemos estas posibilidades, lo que nos hace falta es ver las posibilidades de mejorar esas condiciones y que el acceso a la tecnología por parte de productores campesinos, de la población rural, de agricultores, pueda tener acceso a estas tecnologías. Y entonces los primeros programas de desarrollo que aparecen en este sentido, tomados como una propuesta dirigida al sector agrícola basada en las mejoras productivas de sus sistemas. ¿Qué se pensaba en ese momento? Bueno, si quizás las poblaciones lo que no están teniendo es capacidad de comprar o adquirir esta tecnología, lo que podemos hacer es facilitar ese punto. Entonces comienzan a aparecer muchas propuestas de desarrollo a través de diferentes programas o proyectos dirigidos a estos sectores y que lo que están proponiendo son mejoras de las técnicas, mejoras en la capacitación, mejora en las pautas productivas, la capacidad, por ejemplo, de facilitar la adquisición de un medio como el tractor o diferentes tipos de arados, aperos, pequeña maquinaria o maquinaria para cosecha. Entonces, esa fue la concepción de las primeras ayudas y apuestas por el desarrollo. Y recuerden, estamos hablando de promediando años 60. Diferentes propuestas se han venido eslabonando una tras otra. El tema es que al evaluar esas propuestas y su acción, el impacto que han tenido real sobre las comunidades, después se observaba que no encontraban una respuesta en sí de lo que supuestamente los organismos que habían planificado esto se habían planteado como objetivo. Entonces esto obliga a comenzar a replantear, pero ustedes van a escuchar muchas opiniones y que aún en la actualidad se siguen repitiendo, en donde lo que se plantea es que, bueno, ¿será que no quieren tecnología, que el agricultor no quiere aprender, que el agricultor prefiere otra situación, que, bueno, se niegan a la tecnología? Esto obviamente impacta fuertemente también en quienes planifican, en el conjunto técnico encargado de llevar adelante esas propuestas. Obviamente, ¿cuáles eran los componentes de esa propuesta de desarrollo? Por un lado, acceso al crédito o incluso subsidios para algunas tecnologías, la capacitación y asistencia técnica a través de algún equipo técnico encargado de esta situación. En esto obviamente los ingenieros agrónomos, zootecnistas, veterinarios con una gran participación.